Bendiga. En estos días he estado reflexionando sobre la vida de algunas personas como por ejemplo Michael Jackson, Whitney Houston, Prince, Jimi Hendrix, Robin Williams. Estos son solamente algunos nombres de una muy larga lista de ricos y famosos que en buena teoría lo tenían todo para ser felices, pero que desdichadamente no lo lograron. Pensemos por ejemplo en el caso de Whitney Houston para hablar de algo reciente. Esta mujer era sumamente hermosa, a lo largo de su carrera fue modelo, fue actriz, fue una cantante sobresaliente, todo lo que hacía era exitoso, fue muy galardonada, amalgamó una gran fortuna, era famosa, era querida por muchas personas, pero a pesar de tener todo eso a su favor, ella no logró ser feliz. Esto no solamente nos lo dice la desdichada manera en que murió, sino también la forma en que ella vivió. La felicidad es en efecto un tema que interesa a muchas personas. Algunos pensadores, algunos conferencistas nos dicen que la felicidad es un estado de ánimo relacionado con la alegría, con la paz interna, sobre todo con la autosatisfacción relativa a lo que se es, lo que se tiene o aquello que se desea alcanzar en la vida. Incluso algunas personas nos dicen que la felicidad debería ser un estado de ánimo permanente, sostenido a lo largo de la vida a pesar de cualquier circunstancia en la que se esté. Es decir, que la persona verdaderamente feliz lo sigue siendo aunque tenga problemas, aunque esté en medio de circunstancias difíciles. Sea cual sea el concepto de felicidad que nosotros queramos desarrollar o queramos asumir, por lo general la felicidad está centralizada en el individuo mismo. Es decir, es más que todo un asunto de autosatisfacción. El Señor Jesús también habló de la felicidad, solamente que Él la abordó de una manera diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos en el capítulo 5 de Mateo las bienaventuranzas del Señor Jesús. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, afortunado, pero Jesús aborda la felicidad de una manera distinta. Para Jesús, la felicidad no está centralizada en la autosatisfacción de la persona. Más bien la felicidad tiene que ver con satisfacer el corazón del Padre, con vivir para la gloria de Dios. La primera de estas bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, para poder comprender adecuadamente las bienaventuranzas, necesitamos acceder a dos aspectos del contexto bíblico. En primer lugar, necesitamos ir al Antiguo Testamento, porque las bienaventuranzas son una serie de verdades antiguo-testamentarias que Jesús, como Señor de su palabra, tomó y replanteó en las bienaventuranzas. También necesitamos tomar en cuenta lo que conocemos como el Sermón del Monte, que es esta extensa enseñanza de Jesús que Mateo recoge en sus capítulos 5, 6 y 7, porque las bienaventuranzas son la introducción o son parte de la introducción de este sermón. Es importante tomar en cuenta que el tema de fondo de este Sermón del Monte es la justicia del reino. O dicho en otras palabras, lo que Jesús desarrolló como tema de fondo en este sermón es la correcta manera de vivir que Él pretende de todo aquel que se precie ser su discípulo. Esto es importante de tomar en cuenta. Ahora, con relación a la primer bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, hemos de considerar que la palabra pobre en el Antiguo Testamento tenía básicamente dos significados. Por un lado, significa o tiene el sentido básico de una persona que no cuenta con los recursos suficientes para poder satisfacer sus necesidades de ropa, de alimentación, de techo, etc. Pero muy interesantemente, el término con el pasar del tiempo fue adquiriendo un sentido más teológico y llegó a ser sinónimo de justo, de persona justa o de persona que teme a Dios y que en consecuencia busca en Dios el socorro cuando se encuentra en cualquier situación angustiante. Me gustaría compartir con ustedes tres textos en los cuales podemos ver este sentido teológico. El primero de ellos es el Salmo 34, versículos 5 al 7, y dice de la siguiente manera: los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y lo oyó Jehová,
y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este es un salmo de David. Aquí encontramos a David identificándose a sí mismo como pobre en dos sentidos. En primer lugar, consideremos que este salmo fue escrito en razón de una situación muy angustiante que David experimentó. Su vida estaba en riesgo. Él sentía que iba a morir. Así es que, estando en esa situación, él clamó a su Dios y su Dios extendió su mano y le salvó la vida. Dios proveyó la manera en que él pudo librarse de la muerte. Así es que David, en primer lugar, se ve como un pobre en el sentido de ser una persona que cuando está en medio de una angustia acude a Dios. Su vida estaba amenazada, él acude al Señor, el Señor lo rescata y en este sentido él es un pobre. Tomemos en cuenta que David no era un pobre en un sentido literal, es decir, él no era una persona que no tuviera los recursos para satisfacer sus necesidades de alimentación, ropa, techo, etc. Más bien aquí estamos hablando de un sentido teológico, de un sentido de una persona que se doblega ante el Señor porque sabe que solo de Dios puede recibir la salvación en medio del problema. Y el segundo aspecto en el cual David se identifica como pobre es en el sentido de temeroso de Dios. Voy a repetir el versículo 7, o el 6 y el 7. Dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Se repiten los dos conceptos. En uno él se ve como pobre, en el otro como temeroso de Dios. Dos ideas paralelas. El segundo texto que quisiera compartir con ustedes es el Salmo 14, versículos 4 al 6, y dice de la siguiente manera: no tienen discernimiento todos los que cometen maldad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan, y no invocan a Jehová. Ellos temblarán de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. De los planes del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Aquí nuevamente encontramos un paralelismo. El paralelismo es una característica de la poesía hebrea y en este caso consiste en repetir con palabras diferentes varias veces la misma idea. Aquí lo que se expresa en el versículo 5 se repite en el versículo 6, pero con palabras distintas, y voy a permitirme leerlo otra vez. Dice, ellos temblarán de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. De los planes del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Nuevamente encontramos el sentido teológico de la palabra pobre. Aquí el pobre es aquella persona justa, aquella persona que teme a Dios y que entonces encuentra en Dios su verdadera esperanza. El último texto que quiero leerles es tal vez el más importante porque es el que tiene mayor relación con la bienaventuranza que Jesús redacta y que tenemos en Mateo capítulo 5. Dice así Isaías capítulo 66 versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Observemos cómo aquí Isaías utiliza casi las mismas palabras que luego Jesús reproduce en las bienaventuranzas. Son textos evidentemente paralelos. Y veamos aquí entonces, según Isaías, lo que es un pobre de espíritu. Repito la segunda parte del versículo. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así es que encontramos que un pobre de espíritu en el Antiguo Testamento es, reiteramos, una persona que teme a Dios, una persona que tiembla ante su palabra, una persona que camina en rectitud y que en consecuencia, cuando está en medio de situaciones angustiantes, acude a Dios, sabiendo que será de Dios de quien obtendrá la salvación en medio de su situación difícil. Esto tiene total relación con la bienaventuranza en el Sermón del Monte. Porque como decíamos, el Sermón del Monte tiene que ver con la conducta de rectitud que agrada a Dios y que Jesús pretende de sus discípulos. Pero el elemento que Jesús añade allí es el elemento de la bienaventuranza. Es decir, Jesús nos está diciendo que para ser verdaderamente feliz hay que ser una persona que depende de Dios. Para ser verdaderamente feliz hay que ser una persona que vive para la gloria de Dios. Que en lugar
en lugar de estar buscando mi autosatisfacción, más bien voy a estar buscando hacer la voluntad de mi Padre. Y eso en consecuencia va a traer un verdadero gozo, una verdadera paz interior a mi existencia. Recuerdo el caso de un muchacho, un familiar mío. Él estaba, y desdichadamente aún está, sumido en el flagelo de las drogas. En aquellos años, yo estaba recién casado, él estaba bastante joven. Ya él se estaba haciendo mucho daño a sí mismo y estaba dañando a su familia por la drogadicción. Así es que yo lo invité un día a ir a mi casa. Había un buen amigo mío, allí un pastor, hoy día pastor. Nosotros lo invitamos. Cuando él llega a la casa, muy contento, somos familia, etc. Comenzamos a hablar del Evangelio, y en el momento en que nosotros le hablamos a él del Evangelio, el hombre se llena de ira, se llena de enojo, se para y se va realmente enojado de mi casa. Definitivamente él no albergaba en su corazón una pobreza de espíritu para ser sensible ante el Evangelio. Desdichadamente, hoy día, siendo ya un hombre maduro, no solamente sigue haciéndose daño a sí mismo y a los demás a través del vicio de la droga, sino que ahora incluso se ha involucrado con el narcotráfico. Contrariamente a esto, conocí también, siendo joven, a una muchacha muy bonita. Ella había sido modelo y había sido también pues una persona exitosa. Tenía lo que quería, la ropa que quería, el carro que quería, los viajes que quería. No era una persona que tuviera que trabajar para tener pues dinero. Realmente tenía desde una perspectiva económica solventada su vida. Pero desdichadamente ella también se había involucrado en el mundo de la droga. Era una asidua consumidora de cocaína, la consumía en grandes cantidades. Se había hecho también amante de narcotraficantes importantes en Sudamérica. Y este estilo de vida la había llevado a un punto tal que ella decidió suicidarse. Un día ella ora al Señor y le dice: Dios, si usted realmente existe, quiero que me hable, porque si usted no me habla, el día de mañana yo me voy a suicidar. Y efectivamente Dios, de una manera extraordinaria, le llevó el Evangelio. Ella escuchó la palabra y decidió convertirse a Jesucristo. Y pasó de esta vida llena de dolor, llena de angustia, en donde aparentemente lo tenía todo, pero que realmente no tenía felicidad, a ser una mujer verdaderamente muy feliz. Hoy en día ella es pastora, conferencista, predicadora. Ha ayudado a muchas personas a salir también de ese oscuro mundo de la droga. Y ha encontrado la verdadera felicidad, no en autosatisfacerse a sí misma, sino en vivir para la gloria de Dios. La pobreza de espíritu es una cualidad que debemos albergar todos los creyentes a lo largo de nuestra existencia. La necesitamos para encontrar a Dios, pero la necesitamos también para continuar sosteniendo una vida que sea grata delante de nuestro Señor. Y les aseguro que pocas cosas o nada podrá darnos ese nivel de felicidad como nos puede dar el hecho de vivir enteramente para la gloria de Dios. ¿Quieres ser feliz? Sea un pobre de espíritu. Que Dios te bendiga.